Bueno, y bienvenidas a un programa más de Primer Plano. En los últimos días hemos tenido un debate muy interesante de cifras y posturas ideológicas y también de visión hacia dónde se mueve este país sobre la economía. No es habitual que la economía despierte tantas pasiones y genere una discusión tan amplia en el país. Pero a ver, tenemos datos. Primero el INEGI, el comportamiento de la economía se ha venido efectivamente desacelerando. El presidente reacciona con una sonora carcajada diciendo, a ver, me dicen que esto es poco, piensen en lo que efectivamente dejó el primer trimestre del gobierno de Ernesto Zedillo, comparando efectivamente dos sexenios en su arranque, lo cual pues generó una discusión muy amplia en el país. Después vinieron previsiones de la OCDE y también del CESP, el consenso de los observadores económicos que periódicamente son consultados por el Banco Central, coinciden que la economía mexicana está efectivamente decreciendo. El presidente no acepta este argumento, dice que la economía no solamente no está en una fase, digamos, regresiva, sino que tiene posibilidades de, en un arranque, de efectivamente avanzar hasta llegar a la promesa de crecer en promedio al 4%. Más adelante, cuando abordemos el tema del Plan Nacional de Desarrollo, retomaremos este asunto de cómo crecería la economía para el 24. Pero en medio de estas cifras, debates sobre si es el 2 o el 1%, el presidente descalifica sonoramente a la OCDE. Yo creo que el tema merece una lectura precisa. Por supuesto, José Ángel Gurría la preside y es un mexicano pues muy conocido por su función ministerial en gobiernos anteriores, pero el presidente de plano dijo que no tenía autoridad moral para hacer sugerencias. Él habló sobre el tema de petróleos mexicanos, incluso ironizó sobre apodos que tiene o que se le daban a Ángel Gurría en su momento. Parece delicado el tema porque México finalmente pertenece a esa organización que reúne a los países pues, más desarrollados de la Tierra, e independientemente de que el informe, que fue recibido, por cierto, por Carlos Ursúa, tenga elementos que puedan ser polémicos, la verdad es que de entrada descalificar al titular de la organización porque no dice exactamente lo que el gobierno en estos momentos cree que es lo más, digamos, la tendencia, la posibilidad de crecer más, es cuando menos llamativo. Pero en fin, lo pongo sobre la mesa, cifras y posturas. Fíjate que a mí me sorprendió que la noche del viernes, aterrizando en Monterrey, hubiera hecho esa descalificación de José Ángel Gurría. Vaya, no me sorprendió en el sentido de que, en efecto, sí fue parte del salinismo y de la tecnocracia y etcétera, de la mafia en el poder, conservadores y todo lo demás. Pero me sorprendió porque en la mañanera del mismo viernes había dicho, a ver, señores, hasta la OCDE, ¿sí?, dice que podemos crecer, porque además lo dijo Gurría, podemos crecer al 4% e incluso al 6%. Entonces, en la mañana lo utiliza de fuente y en la tarde o en la tarde-noche lo descalifica. ¿Qué pasó en medio? Lo único que pasó fue que presentando el libro sobre medio ambiente, sobre desarrollo sustentable, la OCDE hace una crítica fuerte a las políticas medioambientalistas en México y en particular a lo que podría ocurrir con Santa Lucía, con el Tren Maya y no sé si con la refinería de Dos Bocas, creo que también, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en medio, que es lo que me da pie a la explicación. Pero más que se vaya contra Gurría, a mí me sorprende que se haya ido contra sus propios funcionarios de gobierno, a los que él escogió, ahora sí que con su dedito, como le corresponde a un presidente escoger a sus secretarios. Él escogió a Carlos Ursúa, secretario de Hacienda, un economista pues reconocido, respetado, y que también dijo, tanto el Banco de México como la Secretaría de Hacienda, pues dieron cifras con base a variables económicas producidas por el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, diciendo que pues veían difícil ese crecimiento y que digamos, bajaban su pronóstico de crecimiento, y a ellos también los descalifica. Hoy por hoy estamos en un bando, digamos, López Obrador y su pronóstico, y en el otro bando, con matices, pero dentro de un rango, ¿sí?, razonable, está pues los organismos internacionales, las calificadoras, los bancos, el Consejo Coordinador Empresarial o el Centro de Estudios del Consejo Coordinador Empresarial y la propia Hacienda, ¿sí?, que están mucho más pegados
en lo que piensan que puede ser este país. Entonces, pues sí es una cosa que cuando menos causa incertidumbre, que no es lo mejor para ese crecimiento que quiere López Obrador. Yo creo que sería bien útil que nos lo explicaran en términos que lo pueda uno entender, que lo pueda entender alguien que trabaja en un taxi, alguien que trabaja en una oficina, o yo que no soy economista y que tengo ciertas nociones, pero no muy a fondo. El mundo arcano de la economía, los economistas, por cierto, les gusta que hacerse muy complicados y con una cantidad de elementos de estadística y de matemáticas, pero todo se puede explicar al final en unos cuantos párrafos. A mí me encanta Paul Krugman, que a pesar de que sí conoce estadística y que es premio Nobel, cuando nos explica lo que pasa con la economía de su país, con la economía mundial, en sus columnas de New York Times, lo hace con una claridad y una simplicidad, que no simpleza, que sí se necesita en este momento. Necesitamos una orientación para el mexicano normal, común y corriente en relación a la economía. Creo que esta economía nuestra se orientó muchísimo, muchísimo, demasiado hacia el exterior. Esa era y sigue siendo la fuente que alimenta el crecimiento, el Tratado de Libre Comercio y ahora el nuevo que espero que se firme, el TEMEC. Y por otro lado, la posición de la nueva administración es el mercado interno, es un tipo de inversión pensada en términos del mercado interno. Esta gran opción, ¿la tenemos todavía? ¿Podemos realmente optar por seguir en uno, irnos al otro, una mezcla de ambos? Yo estoy, lo confieso, un tanto pues perplejo de esto, y sí creo que necesitamos una explicación quizá dada por un economista en términos que podamos entender los no economistas. Yo coincido contigo, Lorenzo. Ojalá que los economistas nos explicaran con un lenguaje mucho más accesible a todo el mundo. Algunos hacen el intento, pero desde luego que es complicado. Muchos ni siquiera hacen el intento, se hablan entre ellos. Suele ocurrir a veces entre los especialistas. Y no se hace el esfuerzo para tratar de hacer más pedagógico y didáctico todo este conocimiento, que ciertamente es complejo. No es tampoco tan sencillo como el propio López Obrador lo sugirió la semana pasada. Decir, bueno, es cosa de sentido común, no es ciencia. Pues ciencia en términos físicos no es física, no es biología, pero se considera el método científico en las ciencias sociales en términos de que hay relaciones causales. Esta variable te genera esto, esto te genera este efecto, esta combinación, y no son cosas sencillas, son cosas complejas. Entonces sí, desde luego que tendría que haber el esfuerzo para explicárnoslo, pero me recordó un poco lo de López Obrador, de decir, la economía, como aquella vieja frase de Echeverría de que ahora la economía se va a manejar en Los Pinos, y empezó a manejarla bastante mal. Ojalá no ocurra lo mismo, pero me recordó de alguna manera aquella frase famosa de Echeverría. No me extraña que descalifique López Obrador a la misma fuente cuando le da por su lado que cuando le critica o lo cuestiona. Lo ha hecho siempre, desde encuestas, que cuando él aparecía arriba decía, vean la encuesta de Reforma, por ejemplo, estoy hablando de otros años, 2012 y demás, a cuando decir, sus encuestas, al diablo con sus encuestas, cuando no le favorecía la misma encuestadora. Entonces eso ocurre. Y lo que no me gusta tampoco es que se responda. López Obrador insiste en decir, yo tengo derecho de réplica. Claro que sí, no me voy a quedar callado. Claro que no, qué bueno. Hay que responder a las críticas, a los cuestionamientos, pero insisto, con argumentos. Entonces, a lo que no le gustó que haya dicho la OSD, ¿no? Pues responder con números, con argumentos también, desde luego, con datos. A veces contesta, yo tengo mis datos. Bueno, ¿cuáles son las fuentes? Pero no con descalificaciones del tipo, es parte Gurría, que además esto no era un planteamiento de Gurría como tal, sino de la OSD. Y decir, como perteneció a los gobiernos liberales y conservadores, aunque parezca contradicción, pero sí se usa, neoliberal y conservador, como si fueran sinónimos. Es decir, entonces ya no tiene autoridad moral.
Pues ese no es un argumento, porque bajo el mismo criterio podríamos también decir, oye, entonces no hay que creerle nada a Esteban Moctezuma. ¿Por qué? Pues porque fue parte de un gobierno neoliberal igual, y si le rascamos al gobierno hay muchísima gente en distintos niveles que pertenecieron. Hay todavía gente del PRI que ni siquiera ha abandonado al PRI, ni se ha metido a Morena, y están trabajando con los equipos de quienes fueron priistas o panistas y demás. Entonces ese argumento simplón no me sirve. Es un argumento ad hominem, o sea, es un argumento que descalifica al individuo por su pasado. Pero claro, ese lo puede uno usar en prácticamente cualquier discusión política. Pero aquí estamos hablando del presidente de la República y el secretario general de la OCDE. Yo supongo que lo que procedería a partir de ahora es, ¿sabe qué? Pues, salgámonos de la OCDE. No tiene ningún sentido que estemos pagando cuotas porque nos den información sobre políticas públicas para que me digan, oiga, pero su jefe no tiene ninguna autoridad moral. Pues tanto vale retirarnos de la OCDE mañana mismo, puesto que ellos lo que te proveen es el servicio que da la OCDE, es yo le doy información sobre las políticas públicas. Si tú descalificas al titular, puedes crear, no digo que necesariamente vaya a ocurrir así, una mini crisis diplomática, ¿no? Pero es un argumento ad hominem, no es un argumento que a partir del informe que dice efectivamente, si México quiere crecer al 4, al 6, tendría que hacer esto. Quizá también el tema de que plantea una reforma fiscal no le gustó demasiado al presidente. Dice, si quieren gastar más y que haya más inversión pública, pues tendrían que tener más comodidad fiscal para atender sus políticas sociales, que no las descalificó, y atender efectivamente la inversión pública. Yo creo que las cifras, algunas sí son arcanas, pero otras las entiende perfectamente la gente. Si alguna cifra llegó a calar en el ánimo nacional, es la oferta presidencial ratificada en el Plan Nacional de Desarrollo de que este país no estaba maldito, el maleficio de crecer al 2% de las épocas neoliberales, y que podíamos crecer mucho más. ¿Qué pasa? Que cuando las cifras no son exactamente las que tú esperas, puedes llegar, lo dijo el presidente en una mañanera, no, dice, esta economía no tiene por qué modificarse por indicadores, no es una economía que funcione por indicadores. Entonces tú dices, oiga, cuando el indicador es favorable, por ejemplo, el tipo de cambio le es muy favorable. Cuando el ingreso de remesas al país es muy favorable. Cuando la tributación, la acaba de dar a conocer el SAT, sube 11% las declaraciones, entonces sí son indicadores atendibles. Pero cuando te dicen está bajando el número de vehículos que se venden y la perspectiva de los inversionistas es cuando menos incierta, yo tengo la impresión de que no te puedes pelear con los indicadores en ese caso. Yo creo que habría, arcana la economía, pero ponernos de acuerdo en algo muy sencillo. Y en eso coincido con John Ackerman, hoy lo escribe. La 4T va a ser evaluada por los propios objetivos que ella se está planteando. En este caso, el presidente sigue sosteniendo hoy que es posible crecer al 4% en el sexenio y que cerraríamos el sexenio creciendo al 6%. Yo creo que la discusión no es si Gurría fue bueno o no secretario, tiene no autoridad. ¿Qué tiene que hacer este país para crecer al 6% y que todos nos dedicáramos a hacer lo que conduce, empezando por el gobierno? No hay Perfecto, forma, creo que, no hay forma de, perdón. A ver, adelante. No hay forma de que nos pongamos enteramente de acuerdo. La economía es, como se decía, clásica, la economía es una economía política, no hay economía del mercado. Todas tienen en su corazón una decisión política. Si quieren poner al mercado interno, revivir lo que está medio muerto, pues que nos lo digan y cómo se va a hacer. Es la explicación, necesitamos explicaciones. Creo que necesitamos explicaciones, pero ahí te estás metiendo, Lorenzo, no sé si coincidas, al terreno de lo que se va a hacer o lo que va a hacer esta administración para crecer, que ha planteado es revivir el mercado interno y crecer con base al mercado interno. Pero aquí estamos discutiendo, creo que una cosa relativamente simple. Uno son pronósticos que nos podemos equivocar, se puede equivocar la OCDE, Andrés Manuel o cualquiera. Pero la otra es, ¿cuánto se creció este trimestre? ¿Cuánto aumentó el empleo este trimestre? ¿Cuánto subieron las remesas? En algunos casos ha bajado, y lo que llega, creo que, a confundir y que le va a hacer mal a López Obrador es, de plano, dar cifras que no son las correctas. O sea, hagámosle como le hagamos, el empleo no creció. Hagámosle como le hagamos, el peso sí se fortaleció. Entonces, vámonos, y eso sí es muy simple, creo, Lorenzo, de explicar. Tenemos que tener una base de discusión
y sobre eso montar políticas y argumentos. Les propongamos una brevísima pausa, regresamos a esta mesa de análisis. Bueno, vamos a abordar un tema que ya hemos abordado antes y que seguiremos abordando. No se vayan a aburrir. El tema de la gran empresa productiva del Estado, que es Pemex. Aquí el punto central es que durante mucho tiempo, 30 y tantos años por lo menos, después de López Portillo, esa empresa se le ordeñó hasta que quedó en los huesos. Lo que se ordeñaba era el gran super yacimiento de Cantarell. Se agotó. Ahora, ¿qué es lo que nos proponemos hacer con Pemex? De un lado, se nos dice, es la empresa privada, que ellos hagan, que ellos tomen el riesgo, que ellos exploren, exploten, saquen, etcétera. Y del otro lado está la posición del nuevo gobierno, es decir, esta empresa es más que una mera estructura económica, es algo que tiene un pasado histórico importante y se puede volver a reactivar, se puede salvar y hay que meterle, claro, la inversión que no se le metió en decenios. Unos dicen, es que meter esa inversión, ¿para qué? Mejor la dedicamos a otras cosas. Bueno, una inversión en una empresa mexicana que haga al menos una parte importante de sus consumos dentro de México, ni duda que va a incidir en la demanda interna, en el mercado, etcétera. Pero la cuestión está abierta. Gurría, hasta donde yo le entendí, dijo, mejor no se metan en eso, hagan otras cosas, otras inversiones, hay otras áreas. Pero ya está muy comprometido el gobierno en invertir en Pemex y bueno, es una empresa, es la gran empresa mexicana. Es un dilema, el tema es cuánto estás dispuesto a invertir y cuándo estás en condiciones de decir que has revertido esa tendencia. A ver, Petróleos Mexicanos tiene una deuda de más o menos 100 mil millones de dólares. Tú dices, bueno, yo voy efectivamente a reactivarla, empiezo a distraer dinero del fondo petrolero, del fondo, de contingencias. El viernes el presidente anuncia un nuevo recorte de 6 mil millones y la gente se pregunta, a ver, está bien, 106 mil millones o 126 mil millones, según dos versiones que tenemos, ¿alcanzan para reflotar esa empresa? Y de todas maneras, la pregunta siguiente es, ¿cuánto dinero tiene el gobierno disponible para reflotar Petróleos Mexicanos sin que esto altere, que creo que fue lo que dijo Gurría, tu calificación soberana, ¿no? Es decir, ¿tú cuánto dinero tienes? El gobierno mexicano recauda entre 13 y 15 puntos del PIB, lo destina a propósitos edificantes como política social, como educación, todo lo demás. Entonces le preguntan, ¿cuánto te queda para salvar a Pemex? Y yo creo que la discusión está ahí, ¿no? Si hay un plan de negocios creíble, si Petróleos Mexicanos puede ser rescatado con dinero público, puede ser, hay una opción que se podría tomar desde un gobierno democrático. El tema que te están diciendo las calificadoras es, está bien, tú quieres salvar la empresa pública, dime cómo está tu hacienda pública o en qué vas a dejar de gastar para que sea creíble tu plan de negocios. Creo que el tema está ahí. Por supuesto, el presidente cree, con un sector muy amplio, que Pemex es rescatable. Hay otro sector que dice, Petróleos Mexicanos necesita vivir en un ecosistema con la empresa privada, que fue la apuesta de la reforma energética, que parece que tampoco dio muy buenos resultados. El problema que tendríamos es que ni el modelo anterior ni el reformado han dado resultados. Pero el tema, en última instancia, es de pesos y centavos. ¿Cuánto dinero tiene usted para rescatar esa empresa y si es efectivamente rescatable en un corto plazo, ¿no? Yo creo que es más allá de cuánto dinero tienes para rescatar una empresa, sino cómo lo usas. Porque ahorita está también, digamos, hay dos fuentes, en principio, que se han manejado para poder sanear las finanzas de Pemex y sobre todo para pagar la deuda que está por vencerse y no afectar la deuda, la calificación soberana, ¿no? Uno son
recurrir al fondo de contingencia con 7,000 millones de dólares y el otro es el recorte recién anunciado. O sea, ahí hay dos fuentes con las que en principio alcanzaría. Ahora, el problema es para este año. Para este año, sí, nada más, sí, qué bueno que me lo acotas, Leonardo, porque no, con eso no se resuelve el problema general de Pemex, se resuelve para este año. El problema es cómo vas a usar ese dinero, ¿sí? Lo vas a usar, en efecto, con un plan de negocios, lo vas a usar en una especie de asociación pública-privada para sacar a flote y que empecemos a producir más, o lo vas a meter en una refinería que, según algunos estudios, tipo el del IMCO, dice tiene 2% de probabilidades de ser exitosa, 2%, ¿no? Son cosas, desde luego, todas discutibles, pero creo que bien haríamos en salirnos de la premisa de que lo que importa es la estructura de propiedad de Pemex. Lo que importa, creo yo, es no que si es mayoritariamente estatal o mayoritariamente privada o mixta, sino cómo se maneja y con qué criterios. Porque Pemex ha sido explotado mucho antes del sexenio de López Portillo. Claro, con López Portillo fue la abundancia y se le sacó más, pero esto viene desde la expropiación petrolera que han verdaderamente secado a Pemex sin cuidar o sin guardar una parte para fortalecer a la institución. De manera que lo más sano me parecería, y en eso creo que Gurría apoyó que se usara parte del dinero del fondo, y Gurría apoyó que se le metiera más dinero del lado privado, del lado, perdón, público. Entonces, creo que bien haríamos en que se discutiera cuál es el plan de negocios más que quién es el dueño de Pemex y salirnos de que la soberanía de este país depende de... Es que son criterios a veces chocan, son propiedad. criterios distintos que a veces chocan, pero que los políticos utilizan a veces uno por lado. encima del otro, que puede ser uno de los criterios es el simbolismo político, la rentabilidad política, la presencia, por ejemplo, de Pemex como una empresa nacional y la cuestión de que si estás privatizando, entonces se pierde esa soberanía y toda esa historia simbólica que viene desde la expropiación que hizo Lázaro Cárdenas. Pero si llevar a cabo eso no es rentable económicamente, no es racional, o sea, el otro criterio es la racionalidad económica. Entonces, a veces chocan y muchas veces los políticos prefieren las cuestiones del simbolismo político por la rentabilidad que les va a dar político, electoral, de imagen, de aplausos, aunque no funcione mucho en términos de rentabilidad económica. Eso puede estar pasando y algunos lo sostienen así, también con la refinería. La refinería pareciera que hay un interés de López Obrador también simbólico, en una nueva refinería que yo voy a hacer en Tabasco, mi lugar de origen, y que va a quedar, digamos, como una parte de mi legado. Pero muchos dicen, es que no va a servir, no es rentable, estás dedicando una gran cantidad de dinero ahí en condiciones en las que ya no va a funcionar. Muchos dicen, mejor rescata las que hay ahí, que están en un 40% de su potencial, en vez de hacer una nueva, por ejemplo. O ese dinero que estás metiendo, mejor dedícalo a cosas más productivas dentro del propio Pemex, pero no se lo dediques tanto a Dos Bocas porque efectivamente igual y no lo vamos a ver en su momento adecuado, va a pasar mucho tiempo, las condiciones energéticas del mundo ya cambian. En fin, es un debate que yo no tengo la respuesta desde luego, pero es un debate que se plantea en términos no de simbolismo político, sino de rentabilidad económica. Entonces habría que elegir también a cuál le vas a dar prioridad, a la rentabilidad económica. Y la cuestión, decías tú, hay dinero para rescatar a Pemex y tú decías, ¿cómo utilizarlo? Y la otra pregunta es, ¿de dónde sale? Porque muchos de los críticos ahora sobre este programa, no todos desafectos a López Obrador, por cierto, dicen, sí, pero por ejemplo, otro nuevo recorte en la burocracia donde vas a sacrificar gente que es muy rentable, muy eficaz, y donde en ese sentido la pérdida de rentabilidad en la administración pública puede ser más cara que lo que se supone que vas a rescatar invirtiéndolo en Pemex. Entonces, como dicen, simplificando un ejemplo, es como tener dos empresas y le vas a dejar de invertir a la que te es más rentable para meterla en la que te es menos rentable. No sé si eso sería, digamos, muy racional en términos económicos. Volvemos al menos para mí, al punto que tratamos hace rato. Necesitamos una explicación, porque hasta este momento podemos apostarle por una o por la otra sin tener realmente los datos necesarios. Necesitamos
que se nos explique exactamente por qué las refinerías existentes no se pueden regenerar, por qué es necesaria una nueva, cuál es la ventaja de tener una nueva en este momento, de acuerdo a las demandas de combustible que tenemos, las posibilidades de alimentarla con nuestro propio combustible, etcétera, etcétera, y que entonces como ciudadanos estemos en la posibilidad de también nosotros echar nuestra carta ahí en favor de una o de la otra, porque hasta este momento estamos un poco en ¿a quién le creemos? ¿A Gurría? ¿A la Secretaría de Energía? ¿Qué elementos tenemos objetivos? Yo creo que hay tres cosas. Uno, decía María Amparo, está el tema político, y sí es verdad. O sea, la narrativa política, lo vamos a ver cuando hablemos del plan. El presidente dice, el Estado está por encima de la economía de mercado. O sea, hay decisiones que se toman efectivamente pensando mucho más en un asunto público que propiamente en una lógica económica pura. Y bueno, pues ahí habría una decisión. Lo único que te dicen las calificadoras, usted tiene todo el derecho de hacer lo que usted quiera con sus decisiones soberanas. Nada más yo digo que usted estará en peores condiciones para pagar y por consiguiente afecto su bono soberano, y a partir de ahí los fondos de pensiones mexicanos, todos los demás empiezan a sufrir. Es decir, son decisiones que tienen un costo. La otra, yo creo que el presidente tiene que explicar mejor lo de su refinería, porque el INCO y la mayor parte de los expertos le han dicho, ¿sabe qué? No pega. Pero yo creo que el presidente debería decirnos a todos que su estado, Tabasco, decreció 10% el año pasado. 10% del Producto Interno, y urge meter inversión pública a Tabasco. Yo no sé si el tema sea 2 bocas, 3 bocas o 7 bocas, pero que es urgente que el Estado entre a invertir en el estado de Tabasco. O sea, es la entidad que más producto perdió y la gente está en una situación desesperada. Yo creo que sí, eso lo debería explicar, no de una manera de esa refinería se me ocurrió a mí y es un capricho presidencial. No, urge la inversión pública en Tabasco y yo me formaría detrás de él. A mí me gustaría, Lorenzo, que en efecto que alguien pudiera llegar y nos dijera, mira, con la opción A tal y con la opción B tal otra cosa. Pero lo cierto es que hay un montón de estudios, como refería ahorita Leonardo, y los hubo para el aeropuerto, los hubo para la refinería, los está viendo para el Tren Maya, los está viendo para el transísmico, pero ninguno parece que transita el debate público. O sea, se tomó una decisión por parte de las autoridades que tienen todo el derecho a tomarla sin tomar en cuenta los demás. Aún tomándolos en cuenta, pues, como pasó con el aeropuerto, ¿no? Unos te dicen que Santa Lucía es posible y los otros que no. ¿A quién le creemos? O sea que ojalá y hubiera la posibilidad de decir, mira, este señor tiene la razón, creo que no lo haríamos. Al final, la Lorenzo, política es una incertidumbre. A veces salen las cosas bien, a veces no. Nos vamos, espérenos, y hay otros 2 temas en la agenda que le van a interesar. Bueno, pues vamos al multianunciado por Leonardo Curcio, tema del Plan Nacional de Desarrollo. Nos puso la vara muy alta. Yo quiero comenzar, o abro mi intervención diciendo que para mí el Plan Nacional de Desarrollo, que por ley, por constitución, tienen que presentar todos los presidentes el 30 de abril, cuando llegan de presidentes en su primer año de gobierno, me parece un absurdo, me parece una simulación. En la época neoliberal, porque esto se instituyó con Miguel de la Madrid, y en la época de la Cuarta T, pero bueno, en fin, Andrés Manuel López Obrador, igual que los anteriores, tuvieron que cumplir con ese requisito constitucional. Pero pues sí tenemos una novedad. Este es una simulación porque además siempre está lleno de parafernalia, de que si se mandaron 1 millón de propuestas distintas de los ciudadanos por red, por teléfono, por notitas, que se hicieron foros regionales que cuestan carísimos. Por fortuna, Andrés Manuel López Obrador le rebajó enormemente a esta simulación. Yo no supe de foros ni nada. En años anteriores me habían invitado, en fin. Bueno, pero tenemos una novedad. Resulta que el día 30 de abril tuvimos no 1, sino 2 planes de desarrollo. La Constitución marca que el que tiene que coordinar la hechura, la confección del Plan Nacional de Desarrollo es la Secretaría de Hacienda. Y pues bien, llegó
Carlos Ursúa, también al cuarto para las 12, sí, a presentar el Plan Nacional de Desarrollo, pero Presidencia ya tenía el Plan Nacional de Desarrollo. A este le voy a llamar el PND-1, a este le voy a llamar el PND-2. El PND-2, que es el de Ursúa, el que coordinó Hacienda, quedó convertido en un anexo del Plan Nacional de Desarrollo que se realizó, supongo yo que en Presidencia, no tenemos noticias, se convirtió en un anexo, pero fue el que fue publicado en el Diario Oficial. No, el problema no solamente es esta descoordinación, que de por sí, de suyo, me parece grave, sino que son dos documentos bastante distintos. El primero es más bien una reiteración de los, ¿cómo diría yo?, de los eslogans: primero los pobres, no podemos tener gobierno rico con pueblo pobre, nadie excluido, en fin, de todas estas cosas que dice López Obrador, con pocas metas medibles, y dice una cosa que también ya adelantó Leonardo, que dice, ya de hoy en adelante no vamos a andar con esto de los numeritos para medir el desempeño, pero pues entonces, ¿para qué un plan nacional de desarrollo? Tenemos maneras de medir el desempeño de la 4T, como decías tú, que decía John Ackerman, que es vía los 100 compromisos del Zócalo, vía su discurso del Congreso o vía el Plan Nacional de Desarrollo y vía las mañaneras. Creo que son las 4 fuentes, pero de alguna manera la tenemos que medir. Me preocupa que diga que no, pero más me preocupan las contradicciones. Mientras que López Obrador dice se va a erradicar la pobreza extrema, el PND, el anexo, dice que se van a disminuir 5 millones de los 9 millones de pobreza extrema. Mientras en uno dice tendremos soberanía alimentaria al final del sexenio, el otro dice bajaremos 1.8% la soberanía alimentaria. Mientras uno dice que vamos a bajar 50% los delitos, el otro dice 15.6% los delitos. Entonces yo me pregunto como analista, ¿contra qué voy a medir a la 4T? Ahí lo dejo. Pues nada más. Oye, lo que es interesante en este plan, uno, es que claramente la versión, digamos, del texto, no los indicadores que aparecieron publicados en la Gaceta Parlamentaria, a diferencia de otros planes nacionales de desarrollo, claramente está escrito por el presidente. O sea, claramente refleja... El PND-1. El PND-1. El texto, ¿no? Porque el otro es casi igual, ¿no? O sea, el PND-1 es el texto más las partes, el anexo estadístico, ¿no? Bueno, sí. Que tiene también texto. Pero vamos, para que nos entendamos, el PND-1, que de todas maneras centralmente es un texto escrito por Andrés Manuel López Obrador. No hay duda de que eso es. Y a mí la parte que me parece más interesante es la visión 2024. Porque el presidente ahí literalmente hace un ejercicio, yo creo que sumamente estimulante, que lo va a discutir el Parlamento. Todas las comisiones lo van a discutir por primera vez. No sé si tengan un gran ánimo de oír a la oposición ni a nadie más, es decir, el diálogo puede ser simplemente un simple trámite, pero ahí dice el presidente que ve a un país creciendo al 6% al final del sexenio, que ve a un país sin delincuentes de cuello blanco. Me sigo preguntando por qué no detienen a los guachicoleros de cuello blanco, pero bueno, mientras eso ocurre, de aquí al 24 puede ocurrir todo eso. Un país con una visión sumamente alentadora, una función pública que, bueno, dé servicios de calidad. Yo creo que hay que apegarse a efectivamente esa visión. Ojalá, en vez de estarnos peleando todos los días, empezando por el presidente, que divide con sus, efectivamente, señalamientos, y a ver, señores, señoras, compatriotas, tenemos esta visión, ¿podemos o no crear este país? Y que los empeños, por supuesto no quiero pecar de cándido ni de iluso, pero yo creo que son propósitos edificantes, ¿no? Claro, reducir la impunidad, reducir en no sé cuántos millones, ciertamente hay 2 mediciones de la pobreza, reducir la desigualdad, la discriminación, es decir, en la visión, que son las últimas 3 páginas, e invito a nuestro auditorio a que lo lea, vale mucho la pena el texto. El presidente nos plantea qué espera él de la 4T, y por tanto a eso me refiero, ¿no? Y ahí retomo del texto que hoy leí de Ackerman. Pues sí, sobre esa base habrá que evaluar al observador. Esos son indicadores que él mismo ha puesto como la visión del país que él tiene en los próximos años. Hay, como todo, su antecedente histórico. ¿Cuál fue el primer plan? Pues fue el plan sexenal de Lázaro Cárdenas. Era un plan sin ninguna, no tenía cifras realmente. Sí, había una por ahí en relación a la educación. Decía que se iba a gastar tanto, pero nunca dijo de dónde iba a salir ese dinero. Era más bien eso, unas grandes visiones. Usó su plan
como plataforma de su campaña presidencial, y resulta que sí se apegó. Se pensó que no, puesto que tenía calles como el verdadero factotum de la política, y que Calles ya estaba en una etapa en que no quería ya que se levantaran nuevas polvaderas. Se levantaron, Calles salió del país, el plan tenía, por ejemplo, la parte de nacionalista y de rescate del petróleo, se hizo. El plan tenía la parte de la reforma agraria, que ya estaba casi muerta, como Tutankamón, ya lo habían hecho, ya era otra etapa histórica, y revivió. Luego vinieron los otros planes, los planes que se decía... Sexenales, ¿no? Les llamaban. El siguiente plan sexenal fue el de... Ávila Camacho. Ávila Camacho, y ese ya ni quien se acuerde. Luego vinieron estos que en voz popular decían: el Plan Nacional de Desarrollo es puro rollo, porque ya nadie lo creía. Tenía muchas cifras, entre otras cosas. Entonces, da la impresión, a mí al menos, de que retoma el espíritu del primer plan, del plan sexenal cardenista, con grandes metas, sin muchas cifras. Ahora tú dices, pero Ursúa sí puso cifras. Sí, bueno, uno va de anexo y el otro va de la gran visión. Sí. Se pueden dividir así. Bien. Pero como objetivo final son más ideas que cifras, ¿no? Y así era el cardenista. Sí. Yo leí ese nada más, pensé que ya no busqué otro porque pensé que era ese. No quería otro incluso con cifras contradictorias. Y yo lo que me encontré ahí es las mismas propuestas que ha venido haciendo López Obrador desde hace mucho tiempo, en los mismos términos. Por ejemplo, si ven los libros, uno que escribió después de la elección del 2012, que se llama algo así como No hay que perder la esperanza o algo así, y de todas maneras plantea mucho de lo que había propuesto en el 2012 y lo que él ya empezaba a ver para el 2018. Y el otro más reciente, que es 2018 La Salida, que lo escribió en 2016, bueno, pues me encontré... No registré, pero incluso frases que podrían haber sido tomadas de copy and paste, ¿no? Casi es más o menos lo mismo. Hay algunas novedades, por cierto. Por ejemplo, lo de la legalización de las drogas, que no estaba planteado antes. Antes no lo tocaba López Obrador y ahora aparece como una posibilidad. A lo mejor fue concesión a Olga Sánchez Cordero. Lo de la diversidad sexual. Tampoco era tema para López Obrador, no se metía. Ahora ya está introducido ahí. Entonces hay algunas novedades. Se enfatiza lo de Santa Lucía, aunque sin mucho fundamento, ni estudios, ni nada, pero dicen, ahí va Santa Lucía y va a ser lo mejor. Son objetivos que desde luego que todos quisiéramos que se cumplieran. Crecer en 4% al promedio, cuando hemos tenido 30 años de promedio al 2%, aunque por cierto, con Salinas de Gortari se creció al 4% en promedio. Y ahora con Ernesto Zedillo, que ponía el de ejemplo, decir, vean cómo empezó Ernesto Zedillo de mal, sí, y se recuperó y terminó creciendo al 6% al final, o 7%, es cierto. Entonces aquí dice, al 6% vamos a terminar el último año, pero en promedio 4%. Hombre, la cantidad de empleos que ofrece crear, nuevos empleos, reducir significativamente la violencia, erradicarla. Pues claro que quisiéramos que se logren esos objetivos. El planteamiento de nuevo, como siempre, es cómo, con qué elementos, cómo lo medimos, hasta dónde vamos a poder llegar o alcanzar esas metas. Ahí está, porque el planteamiento que han hecho los críticos, o lo hemos hecho en distintos temas, es si tú no vinculas los medios adecuados a los fines, esas relaciones causales que no son de sentido común, que se requiere mucho conocimiento, mucha experiencia, mucho análisis empírico, no solamente no vas a lograr los objetivos, pueden ser contraproducentes, te puedes ir incluso alejando de los objetivos que estás planteando. Por eso sí es importante el debate sobre cómo lo vas a hacer, pero debates serios, no con descalificaciones nada más y con insultos y con argumentos ad hominem, sino en serio, para entre todo el país buscar cuáles son realmente los medios para encontrar esos objetivos, para alcanzar esos objetivos. Eso sí estaba en el plan de Cárdenas.
por qué medios lo iba a hacer, aunque no dijera vamos a producir tantos millones de barriles, etcétera, pero sí decía qué medios iba a utilizar desde el reparto de la tierra, en fin, las nacionalizaciones, como tú decías. Aquí no hay básicamente comos en el PND1 que yo llamo. Y sí hay cifras, Lorenzo, y creo que se está echando la soga al cuello solo porque está poniendo altísimo la vara. O sea, no podemos erradicar la pobreza en 6 años, no se lo podemos pedir, ni la corrupción. Ahora, tiene otra parte, ¿no? Sí, creo que tienes razón, tiene una parte de entusiasmo y, como decías, diga, compartir. No, esto no va a cambiar nunca, digo, también se entiende. Claro que no, es un discurso político con su dosis de triunfalismo. Nos vamos a otro bloque, el último, quédese con nosotros porque va a haber. Bueno, y el día de ayer en varios puntos del país se realizó una marcha convocada por diferentes grupos opositores a López Obrador, por cierto, no opositores formales, no los partidos políticos en conjunto. Se supone que uno de los convocantes, por lo menos, o quizá el principal convocante, es de un aspirante a buscar un partido político. Pero en realidad son grupos descontentos por diferentes razones que convocaron a manifestarse en contra de lo que está haciendo López Obrador. Mucho de lo que se ha hecho en estos meses que no les gusta, salieron muchísimos temas ahí que se plantearon desde luego en las pancartas, en las mantas que se llevaban de lo que ha hecho López Obrador hasta ahora. Y desde luego, en el fondo, por lo menos como eslogan, como consigna es que renuncie López Obrador. Algo que me parece un poco absurdo porque López Obrador ganó bien, legítimamente, para 6 años fue electo, nadie puso en duda ni el procedimiento electoral ni el resultado, pero bueno, como eslogan, digamos, de no nos gusta cómo estás gobernando. La pregunta es, ¿fue un fracaso o no? Porque desde luego de un lado dicen fracasó. Pues eso depende de los términos que se esperaban. Al haberse convocado a la Plaza de la Revolución y no al Zócalo, pues no se esperaba demasiada gente. ¿Cuál sería el medidor también para ver si esto va bien o no? Desde luego los propósitos de tumbar a López Obrador, yo creo que jamás se van a lograr. Como no fuera con la revocación de mandato, si es que la hay. Y ahí sí, si hubiera una mayoría ya de gente que quisiera que se fuera López Obrador, bueno, pues votando, pero así con las marchas y eso no es como se va a lograr. Ni creo que sea realmente el propósito que esté en el fondo, sino expresar, digamos, una parte de la sociedad que está inconforme. Para mí, de todas maneras, un indicador más preciso que decir, ¿cuántos fueron? ¿3,000, 15,000, 50,000? Desde luego que más que las otras marchas que ya se habían convocado, a los que no fue casi nadie, hay sí verdaderamente muy poca gente. Y algunos de los defensores de la marcha dicen, bueno, aquí el indicador es que es apenas a 4 o 5 meses, 5 meses de gobierno, es muy pronto, y ya hay estas marchas. Yo lo que diría, realmente yo le creo más en todo caso a las encuestas, para ver qué tanta popularidad hay de López Obrador, qué tanto respaldo, y algunas de ellas dicen que ya empieza a disminuir, pero eso me parece mucho más confiable que contar si van 3,000 o 15,000 gentes a una marcha. ¿No crees? Dos muy diferentes. Le confío más a las encuestas, sí, son diferentes. Por eso, yo también les confío más a las encuestas, esas te miden un presidente muy popular y por tanto estar pidiendo su renuncia ahora es un despropósito. Yo creo que las manifestaciones no se miden tanto por su volumen, que en este caso fue bastante más nutrido que las anteriores, sino por disputarle al presidente y a la izquierda el tema de la calle. O sea, la derecha lo que dijo es, señor, usted llegó a golpe de calle, nosotros le vamos a disputar. Eso se lo oía Antonio Villarraigosa por primera vez. O sea, lo que los gobiernos populistas no les gusta es que la gente, que no, populistas de izquierda, que la gente de la derecha, que en este caso fue buena parte de la que convocó a la manifestación, use exactamente la calle para manifestarse, y los comentarios empiezan en clave crítica de que, esa marcha que después come caviar, o esa marcha que después se fue al sushi. Bueno, se haya ido al sushi o a comer caviar o a donde hayan ido, lo que hicieron fue, creo yo, un round en sobra con el presidente. Ya vimos que le pone muy nervioso que la derecha salga a las calles, y yo creo que el tema ahí no era ni pensar en su renuncia, ni por supuesto discutir el tema de las encuestas, sino decirle, aquí estamos, un round de sombra. Es por supuesto interesante que se haya subido Vicente Fox, es interesante el protagonismo que ahora tiene Gabriel Cuadri, que ha vuelto a la política, Enrique de la Madrid, que también estuvo ahí. En fin, yo siento que es más el método, el ocupar la calle como un espacio privilegiado de la izquierda, mucho más que el tema de cuántos fueron o si esto va a derribar
que por supuesto no creo que vaya a ocurrir tal cosa, ni debería ocurrir por ninguna marcha, efectivamente, que se derriba un gobierno legítimo. Claro. Bueno, a mí me recuerda el entorno, el ambiente, en el momento en que Madero ya toma el poder, es de una irritación entre quienes perdieron un México en el que se sentían más o menos seguros, que lo entendían, y de repente se les viene abajo ese escenario y quedan a la intemperie. Y produce una enorme irritación. La prensa de 1912, principios de 13, está llena de este México se está yendo al caos. Vean, campesinos armados, el Atila del Sur está ya aquí amenazándonos. Se ha perdido la razón de ser del país y la irritación, yo creo que sí se parece en cierto sentido a la que vimos en la marcha. Dice, los eslogans son, pues, no son racionales. ¿Cómo que se vaya ya ahorita cuando apenas tiene 5 meses? Pero sí se explican muy bien por esa irritación y angustia. Faltan los otros, porque en todo cambio de régimen, Maquiavelo Dixit, una vez que se llega al mundo más difícil de controlar en política. Los que perdieron están hechos una furia o irritadísimos, y los que ganaron, muchos de ellos no recibieron lo que buscaban. La gente va a seguir enojada y va a seguir con marchas, y va a haber marchas, y va a haber la acusación. Esto no es lo que buscábamos, es otra vez una forma de neoliberalismo, y me parece que una posibilidad, no sé si vaya a ser, pero como posibilidad, es que esta atmósfera de irritación y de tomar las calles va a ser parte de la vida política de este sexenio. Pues mira, esta marcha, en primer lugar, yo no sé realmente quién la convocó. Cuesta mucho trabajo en pensar que estas cosas son espontáneas. Se habla de esta persona que yo francamente ni conocía. Así que, por ejemplo, yo en principio no participaría en una marcha en donde no sé quién convoca ni a qué intereses estoy sirviendo. Dicho esto, no me parece que el tono de la marcha, por las crónicas que leí y por informantes de adentro de la marcha, oye, cómo va, cuánta gente, etcétera, no me parece que la nota dura de la marcha haya sido que renuncie López Obrador. Ese es el eslogan de esos convocantes. Me parece que, bueno, fue uno de los eslogans, pero en general sí había muchas pancartas, y esas las vimos también, donde decía respeto a las instituciones y al aeropuerto, etcétera, y creo que quedó minimizado el hashtag famoso que renuncie López Obrador, que a mí como a ustedes me parece un despropósito por muchos motivos. Los 5 meses, llegó con gran legitimidad democrática, etcétera, ¿sí? Pero fue una marcha que creo que sí destacó por ser respetuosa, con demandas, digamos, muchas de las cuales yo comparto, legítimas, como división de poderes, como no a los decretazos, como no al aeropuerto, como no a los ecocidios, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, no me parece particularmente una marcha de derecha, sí, desde luego, de gente que no está de acuerdo con López Obrador y que salió a las calles a manifestarse de lo más pacíficamente posible. Ahora, refieres tú lo de la prensa. Justo yo creo que eso es lo que no estamos viendo hoy en estos momentos. Andrés Manuel no está padeciendo, como padeció Madero, una prensa adversa. Basta leer hoy los periódicos, ver todas las primeras planas para ver, y los interiores, para ver qué importancia le dieron a la marcha. Le dieron una importancia, yo diría, tendiente a cero. Entonces, no creo que de verdad que López Obrador esté enfrentando, pero ni por asomo, Lorenzo, nada más una aclaración. Sí. No es la marcha lo que sale en la prensa. En la prensa lo que sale, la de hoy precisamente, la de ayer, la de antier, la de antier, son los diferentes tipos de
reacciones hacia sus políticas, no la marcha. Claro, a eso me refiero, ¿no? Sí, Yo sí, también sí. quito la marcha. Creo que la prensa, desde que llegó López Obrador, ha sido mucho más obsecuente con López Obrador que crítica de López Obrador. Yo haría una diferencia ahí. Yo lo perdón. pondría al revés, pero en fin. Sí. Yo haría una distinción entre una prensa crítica, incluso si se quiere hipercrítica, y una prensa golpista. Eso fue un poco lo que se hace, También. digamos, en la comparación, creo yo, con la de 1910, 11. Decir, fomentar golpe. Y se ha dicho mucho también decir, fuera López Obrador o que renuncie, decir, hay una intención golpista. Yo creo que no, porque no se está proponiendo, desde luego, métodos por fuera de la ley para derrocarlo. Simplemente es una expresión de descontento con la que podemos estar de acuerdo o no. Yo no estoy de acuerdo en decir que renuncie porque si ganó bien y se eligió para 6 años. Pero se está usando mucho diciendo, ahí está el inicio de un movimiento golpista que quiere derrocar al observador. Entonces, la crítica, digamos, en general de la prensa es parte de la democracia. Si empiezan a convocar a movimientos golpistas, si empiezan a convocar a un derrocamiento, entonces sí ya sería, digamos, una prensa o un movimiento golpista. Bueno, yo tengo la impresión que esta marcha fue sin los medios de comunicación Además. y no la refirieron el día de hoy. O sea, no tienen. Y en términos generales, creo que a diferencia de otros sexenios, no habría que ir tan lejos como Madero, el mismo sexenio de Fox, la cobertura fue mucho más crítica del gobierno. Hoy el presidente tiene un trato muy benigno de las televisoras en general. Y de la Y bueno, prensa. la prueba está que él señala sistemáticamente un periódico, que es el que más le irrita, ¿no? Reforma. Pero no siento que haya este ánimo, y en el caso de la marcha, pues los medios no la patrocinaron, ni los partidos políticos tradicionales. Creo No, que ahí son hay grupos dos datos, descontentos, en fin. dos Pero datos se nos ha terminado el interesantes. tiempo. Nos vemos el próximo lunes aquí en Primer Plano.